Buenas tardes, bienvenidos todos a este espacio de comunicar en entornos digitales. Esta tarde tenemos un invitado del diario El Espectador, Leonardo Rodríguez. Leonardo es comunicador social, periodista de la Universidad Central de Bogotá. Es especialista en economía de la Universidad de los Andes. También es MBA Family Business de la Universidad Politécnica de Cataluña y otro máster en administración de la Escuela de Administración de Empresas de España. Es profesor de periodismo, economía y de nuevas tecnologías en la Universidad La Sabana, la Jorge Tadeo Lozano y la Sergio Arboleda, y además de la Universidad del Rosario. Esta presentación el día de hoy pues tiene como un propósito y es narrarnos un poco esa transición que sufrió el medio El Espectador cuando pasó de ser un periódico netamente semanal, después pasó a ser diario y ahora pues una publicación más constante a través de su sitio web. La presentación en cierta medida nosotros la titulamos De la tinta indeleble al entorno digital. La presentación que nos trae Leonardo esta tarde pues él la titula De un periódico con página web a una página web con periódico, pero ya será él quien nos esté adelantando un poco más de información sobre qué se trata esto. Quisiera añadir que es una persona que tiene más de 20 años de experiencia, que ha trabajado con los diarios La República y la agencia de noticias de Colprensa y ha sido pues editor económico del diario El Espectador, creador y director del Departamento de Nuevas Tecnologías de Comunican S.A., la empresa que es editora del diario El Espectador, Cromos y la revista Shock. Dentro de sus logros se destaca el crecimiento del espectador.com, que pasó de ser la página 140 a ser una de las 10 más destacadas en internet, por lo menos dentro de nuestro país. Creo que pues sin darle más vueltas a este asunto, pues simplemente entonces pasemos a escuchar a Leonardo, agradecerles pues a ustedes que nos van a acompañar a esta hora. La metodología es, Leonardo nos va a estar exponiendo alrededor de 40 minutos y ya los últimos 20 vamos a trabajar durante una hora, los últimos 20 van a ser dedicados a preguntas, entonces nos las pueden compartir a través de Twitter o a través del mismo live stream y ya las estaremos compartiendo con el 40 minutos después de su presentación. Entonces, Leonardo, buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta invitación. Y decirles, mire, El Espectador tiene 125 años, pero dejó de ser el periódico de hace 125 años. Y lo sorprendió con esta frase: El Espectador ya no es con una página web, sino es una página web con un periódico. Un poco para resaltar la importancia que tiene hoy los medios digitales, no solo la web, sino el iPad, el móvil, etcétera, etcétera, en el quehacer periodístico. Y eso es en lo que estamos inmersos hoy. Dentro de las diapositivas que traje hoy simplemente es un paso, digamos, rápido por lo que ha sido la historia de la web en El Espectador desde esos primeros inicios en 1996 hasta hoy. Un poco para denotar qué es lo que ha sido esa transición y qué ha significado para nosotros como equipo ese paso de ser un periódico con una página web a ser una página web con un periódico. En 1996 El Espectador aún era un diario en poder de la familia Cano, que hacía presencia en internet como lo hacían presencia muchísimos medios en América Latina, como hacían presencia muchísimos medios, un poco menos medios en todo el mundo, y como hacíamos presencia la gran mayoría de medios en Colombia. Era simplemente una página web sencilla, demasiado básica,
y era una presencia en lo digital porque era la moda, porque había que estarlo, pero sin un norte determinado. Mm, la web era alimentada por un ingeniero. Eh, la sección de internet, se quiere decir así, estaba ubicada al lado de los fax y de los teletipos, por donde llegaba la información. Todavía en esa época era la época del fax, entonces tenía uno que levantarse cada 10, 15 minutos del escritorio cuando estaba escribiendo algún artículo para ver si había llegado algún comunicado, si había alguna información para llenar esas sábanas de 1500 líneas que teníamos que escribir, de 5000, 6000, 7000 caracteres que teníamos que escribir por cada nota. Nosotros éramos un formato de tamaño universal. En esa época estaba yo en la sección económica, y en la sola sección económica teníamos 8 páginas diarias y las hacíamos 8 personas. En promedio cada uno escribía una página, lo que hoy en el tamaño del espectador actual viene a ser casi 4 páginas. Y la web, como le digo, hacía una presencia de actualización tal cual se actualizaba el impreso. Una vez al día se subía la información, había muy poca imagen, no había mayor compromiso, no había mayor entendimiento de qué era lo que significaba, la web, y estábamos tratando de más bien reinventar el periódico impreso sin saber que 10 años o 15 años después o casi 20 años después el giro en el periodismo y en la mente de nosotros de cómo se debería hacer el periodismo y cómo se soportaba este negocio, porque finalmente los medios son un negocio, son una industria, llamémoslo mejor. No entendíamos muy bien qué iba a pasar. En esa época rediseñamos el diario Salmón, lo volvimos tamaño tabloide, lo encontramos en Bogotá, hicimos una sección Bogotá muy fuerte, etcétera, etcétera. En 1997, a finales de 1997, viene todo el tema de la primera crisis del espectador, digamos la primera acumulación de pérdidas grandes. Los pasivos de la empresa eran gigantescos, las deudas con los bancos no daban ya lugar para que los Cano pudieran sostener el periódico, y hacia finales del 97 se hace la negociación, o se concreta la negociación que ya venía desde tiempo atrás con el Grupo Santo Domingo, y el periódico pasa a manos de este conglomerado. Ya no estarían de directores para diciembre de este año Juan Guillermo Cano, el hijo de don Guillermo Cano, y su hermano, y había asumido temporalmente la dirección don José Salgado. Fueron unos años de transición. Yo creo que algo que tiene valor en esa época y que sigue teniendo valor en este momento es que el Grupo Santo Domingo nunca se metió de lleno en el tema editorial, no significó un cambio radical para nosotros en la manera de hacer el periodismo, en nuestra agenda informativa. No nos llamaban para darnos titulares, no nos llamaban para decir qué cosas no podíamos publicar, etcétera, etcétera. Yo creo que ha sido un tema bien importante para nosotros mantener esa independencia de criterio y esa posibilidad de mirar la información como nosotros creemos que debe enfocarse, sin una injerencia siquiera pequeña del grupo económico al que a partir de ese momento comenzamos a pertenecer. Se empezaron a hacer algunos esfuerzos en la web. La siguiente diapositiva es de septiembre del 2001, unos días después del acontecimiento que estamos conmemorando hoy, del 11S, perdón. Y ya vemos una página un poco más estructurada. En esa época el Grupo Santo Domingo había hecho un convenio con Universal Online, una de las primeras grandes empresas de internet en Estados Unidos, y
de las primeras que se fue en el boom de las .com de comienzos de esa década. Vamos con un poco más de imágenes, todavía estamos muy pegados al impreso porque estamos con la portada del domingo, las últimas noticias, opinión, periodismo investigativo, digamos todos los suplementos del periódico. Todo lo que era impreso tenía un reflejo en la web. En ese momento era un periódico con una página web, es decir, la página web servía para promocionar los contenidos del impreso y no había realmente un mayor aporte por parte de la gente de la web, que seguía siendo un ingeniero. Ya en esa época había otro par de practicantes que no hacían más que en Dreamweaver, para los que conocen algo de internet o saben algo de la historia de internet, ¿saben a qué me refiero con Dreamweaver? Que era un momento en el que los periodistas que queríamos trabajar en web teníamos que saber de código HTML y modificar cajas y etcétera, etcétera, meternos en todo el tema de la navegación por debajo de las páginas para poder publicar la información. Y pues era más lo que nos demorábamos en tratando de ubicar la información que produciendo información, que es lo que se debería hacer. Para esa época casi cuando estos dos practicantes terminaban de montar el periódico, el día ya casi estaba saliendo la edición del siguiente día. Entonces el delay y el retraso de la información era gigantesco. Periódicos como Clarín, digamos, como páginas como la de Clarín ya estaban muy adelantados, ya estaban apostando en el 11M, 11S, informaron, no en tiempo real, pero por lo menos sí reaccionaron rápido, montaron como un primer extra, fue los primeros extras que se conocieron en internet en América Latina. El tiempo ya también, digamos, iba un poco más adelantado que nosotros todavía no entendíamos en parte cómo era el juego en internet para los medios, y seguíamos haciendo una presencia muy básica, aunque de manos de esta empresa en la que el grupo Santo Domingo tenía buena inversión y tratábamos de avanzar en lo que se debía hacer en internet. La siguiente página que les muestro, que ustedes ven ahí con unos colores muy rechinantes, un rojo, un azul, un rosado, marcan también otra etapa, no solo en internet, sino en el impreso. Para esta época nosotros ya éramos un semanario. Fue un paso doloroso, costoso. Era el director gerente de esa época, Carlos Lleras de la Fuente. Ante el acoso de los bancos, ante la crisis tan tremenda, cuando el Grupo Santo Domingo llegó al periódico, encontró que la crisis financiera era mucho más grande de la que se había pensado inicialmente, por lo menos de la que estaba en libros. Tuvo que capitalizar varias veces el periódico y bueno, fue un momento muy difícil en el que era acabar el periódico o hacerlo semanario para salvar la marca, para salvar una insignia de la independencia y de buen periodismo en este país, y se tomó la decisión de pasar a semanario. ¿Qué significó esto en términos de información y en términos del público? Yo creo que significó la pérdida de una voz independiente entre semana, le significó a la gente tener una sola visión de la información, digamos a nivel nacional, porque a nivel regional pues obviamente se mantenían los otros periódicos, el Mundo, el Colombiano, el País, Vanguardia, etcétera, etcétera, pero por lo menos de lo que llamamos la prensa nacional, o la prensa de gran tiraje, entre comillas, significó pues el tener una sola opción de lectura y el tener una sola visión de la realidad, con una familia ya Santos ya desde hace mucho tiempo metido en el tema político con el actual presidente Juan Manuel Santos. Entonces, pues, en lo personal fue muy duro, fue ver salir a
a casi una centena de compañeros del periódico, de un día para otro. En lo personal alcancé a estar por fuera del periódico casi 6 horas. Bueno, ahí me dio una negociación de salario y no sé qué. Finalmente pude mantenerme a flote en este tsunami de despidos que hubo en estos días. Y, y aún siendo semanario, no nos habíamos dado cuenta en el periódico que, que había que ser mucho más intensos en .com. Si ustedes están viendo en la pantalla en este momento, en la columna derecha, esa que dice Últimas Noticias, ya se empezaba a jugar un poco a, oiga, mire, lo que no tenemos entre semana en el impreso, mandémoslo para el .com. Y empezábamos a tener algunas últimas noticias y metíamos una relación de la hora, como para empezar a mostrar que éramos un poco más dinámicos, pero seguíamos con todas las secciones, con las revistas, con los especiales, todo muy pegados al medio impreso. De hecho, el cabezote, los colores, el estilo de la fuente que teníamos en el .com estaba pegado al impreso y no teníamos sentido de si eso funcionaba o no para el .com. Para esa época ya se habían inventado, entre comillas, una redacción de internet. Ya había unos 6, 7 practicantes que pertenecían a las secciones del impreso y que hacían un correo de redacción por las mañanas entre ellos con un coordinador del .com y eran una, máximo 2 notas al día de lo más importante que hubiese pasado en el acontecer diario.